Yo creo que todos pensamos que aprendemos de manera diferente. Algunos dicen que aprenden solos, otros que alguien les ayude, otros que tienen que ser muy explicativos, otros prefieren leer, y así hay distintas formas en las que uno señala que aprende. Finalmente, lo que hay que entender es cómo se produce este aprendizaje y el componente motivacional que está involucrado en eso. O sea, a mí me tiene que gustar, y si me gusta puedo aprenderlo. Básicamente tiene que ver con la emocionalidad, con lo que a mí me interesa. Pero bueno, entendiendo que el conocimiento se genera de distintas maneras también, y que esto ha permeado las teorías del aprendizaje. Podemos trabajar sobre la base constructivista para diseñar nuestras prácticas, y en ese sentido entender que aprendemos de manera social, aprendemos con otros. Desde la razón se generan conocimientos, y desde los sentidos y con los sentidos se generan también conocimientos. Pero eso ha definido en el tiempo que las teorías de aprendizaje se dividan y otras confluyan. Y así es como el conductismo, basado en una base empírica, define que el aprendizaje se basa en la respuesta a estímulos, y que esos estímulos son los que definen lo que uno aprende, digamos. O sea, no importa lo que ocurra dentro del cerebro, si el estímulo es potente, si el estímulo es repetitivo y es generalizable, vamos a aprender. El cognitivismo de una base racionalista lo que propone es que esto ocurre dentro del cerebro, digamos. O sea, explica que estos estímulos que llegan, la información que llega al cerebro es procesada de manera ordenada, estructurada para almacenarse en la memoria. Lo que no considera es que esta información no entra toda y es filtrada. Finalmente, el constructivismo, el que con una base racionalista considera la experiencia empírica como fundamental para generar una construcción propia de la realidad. Entonces, lo que hace finalmente el cerebro es que no toma toda la información que llega, la filtra antes, y la filtra por pertinencia, por relevancia, por significancia. Y en base a eso es que construye una realidad particular, y por lo tanto todas las realidades son diferentes y las experiencias son distintas, y el procesamiento y el aprendizaje que cada uno tiene es diferente, porque depende de lo que a uno le genere significancia. Y en ese sentido, los autores que trabajan dentro de la base constructivista lo que definen son tienen distintos focos de ver en cómo esta construcción particular se genera, y así es como Vygotsky centra su propuesta en el aprendizaje con otros, en cómo nosotros aprendemos de la experiencia con otras personas, y por eso propone la zona de desarrollo próximo y lo que ahí voy a definir después. Ahora, Ausubel lo que hace es que este concepto, que para él también es muy social, que también tiene relación con las experiencias, lo que él define es que el aprendizaje va a producirse a través de la emoción. Va a ser la emoción finalmente la que va a ser el filtro y va a determinar cómo yo organizo la información, cómo yo organizo mis aprendizajes, y qué es con lo que me quedo y lo que voto, y qué es lo que reestructuro y reordeno en base a lo que yo tengo, a mis conocimientos previos. Y de esa manera van a generarse los anclajes de la emoción. Y finalmente Kolb lo que habla en relación al aprendizaje experiencial es que él define que para que se produzca el aprendizaje hay que presentar al estudiante situaciones específicas y diseñadas especialmente para eso, con una estructura particular, donde él define que tiene que haber una fase sensorial, que uno sienta, que viva la experiencia, y en base a eso va a lograr conceptualizar y fijar los conocimientos y fijar los aprendizajes de la reflexión, y que eso finalmente lo que va a hacer es que lo va a poder aplicar en diferentes contextos. Todo esto efectivamente ocurre dentro de un contexto social, y la zona de desarrollo próximo lo que hace es definir la diferencia que hay entre lo que yo aprendo solo como aprendiz y lo que aprendo con otros, y que en ese aprendizaje con otros, que tal vez la otra persona tiene mucho más elevado en sus conocimientos, su aprendizaje, en conjunto ambos van a generar un nuevo aprendizaje, y ese aprendizaje va a lograr llegar al nivel de desarrollo potencial, independiente de todo lo que nosotros sepamos o creamos que aprendamos. Y finalmente lo relevante es que lo que vayamos a aprender va a estar en relación a nuestros intereses, a nuestra emocionalidad, y a generar situaciones específicas para poder aprender.